¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a charlar un poco sobre el debate, es decir, cuál de los dos personajes va a ser el salvador de Argentina. En definitiva, muchos, a diferencia de un pequeño sector, un pequeño grupo, nadie cree que ni Massa o ni Milei vayan a ser la salvación de Argentina. Pero bueno, en definitiva, hay que optar por uno de los dos. Creo que esta es una de las tantas trampas que tiene la democracia que nos hace creer que alguno de estos dos candidatos. Digo trampa porque después de 40 años, obviamente que debemos hacer una crítica al sistema, o al menos tratar de encontrarle alguna corrección, alguna forma a través de la cual pueda ser un poco más eficiente. Si nos ponemos a pensar que estos dos personajes que van a ser, uno de los dos va a ser presidente de Argentina, tiene, o al menos nadie sabe a ciencia cierta, quiénes son los que están atrás de estos personajes, porque normalmente todos sabemos, es decir, Massa es un simple intendente de Tigre, que es un intendente, es decir, no es un sujeto que ha recorrido gran parte de Argentina, que conoce a los gobernadores o que ha trabajado en estos últimos tiempos, quizá como ministro de Economía, aunque se ha llevado mal con casi todos, ¿no? Entonces, pensemos por un momento que para poder ejercer, es decir, el cargo de presidente y tener cierto poder de decisión, es necesario haber construido poder. Algo que en definitiva yo creo los dos candidatos carecen. Muchos me dirán, bueno, pero Massa tiene la infraestructura que le da el partido. Sí, es verdad, tiene la infraestructura, pero también hay una fuerte crítica respecto de que esta estructura o esta fuerte estructura es la que ha destruido el país, o es al menos la que ha generado el 40% de pobres, una inflación del 180%, en fin, una serie de desbarajustes que no son producto solamente de este último gobierno, sino que son producto de 40 años de democracia en los cuales, me parece, los argentinos hemos votado una cosa y nos ha resultado otra cosa, ¿no? Es como tirar la moneda. Elegíamos cara y de repente cuando salían o eran presidentes o son presidentes, en realidad es cruz, ¿no? Porque no hemos logrado salir adelante con ningún partido político, con ningún presidente, con ningún político. En definitiva, creo que Argentina siempre ha ido en una escalera, pero en escalera en bajada, ¿no? Hemos ido bajando paulatinamente. Y esto, bueno, no hace falta que lo diga yo para que ustedes se den cuenta de lo que realmente sucede en el país. Yo creo que esto se debe también un poco a la falta de infraestructura. Yo quería hacer un pequeño análisis acá, con un pequeño, uno que otro gráfico. Y quería pensar o quería plantearles, ¿no? Pensemos por un momento que nuestra democracia es algo así, ¿no? Es algo como esto. En la parte de abajo, ¿sí? Acá abajo, yo creo que estamos todos nosotros, que en definitiva somos los que sostenemos al país, hablando de, podemos decir que son impuestos. Es decir, la base de sostener a todo el círculo político, en fin, a lo que se mueve, está basado justamente en lo que nosotros con nuestro esfuerzo logramos todos los días y damos, ¿no? Trabajador común da más del 40% de su sueldo para que lo administren los políticos de turno, sean peronistas, radicales, del PRO, de cualquier partido político. Y es obvio o es evidente que las ideologías han fracasado en estos 40 años de democracia, porque de lo contrario tendríamos otra realidad en Argentina. Es decir, los políticos en estos últimos tiempos ni siquiera se han tomado el trabajo de hacer una propuesta de gobierno. Es decir, es muy difícil quizás para más hacer una propuesta de gobierno, porque siendo parte del actual gobierno es bastante complicado. Es decir, como yo les decía anteriormente, con los números que tiene el actual gobierno, que es un desastre absoluto, se le hace muy difícil. Yo creo que, como dije en otro video, es el peor candidato que podía presentar el Partido Justicialista, el kirchnerismo, llamémosle como quieran, ¿no?
Ya mi crítica no es para un partido político, sino que es para gran parte de la mayoría que no han logrado lamentablemente una eficiencia en la política. La política ha sido totalmente deficiente, económica, social, educativa. Hay una decadencia muy importante. ¿Y a qué se debe esto? Muchos se preguntarán, bueno, vamos a cambiar de partido político. Sí, es cierto, durante 40 años hemos cambiado de partido político y siempre nos ha ido mal. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que siempre nosotros como personas comunes y corrientes apuntamos, ¿no?, al tener un sistema presidencialista. Ojo, los que tienen un sistema parlamentario también tienen sus inconvenientes muy graves. Acá tenemos al presidente, ¿no? El presidente, que es la figura visible, supuestamente es el que lleva las políticas que se van a desarrollar, supuestamente es el que representa a quien ha prometido, es decir, antes en campaña, generalmente, lamentablemente, no se cumplen. Entonces ya ahí empieza el primer fracaso de esta democracia, lamentablemente, ¿no? Que lo único rescatable o aparentemente rescatable en estos últimos tiempos son los supuestos derechos que han ganado. Sí, cierto, no sé quién ha ganado algún que otro derecho en Argentina, porque deberíamos decir que los derechos deberían ser que la gente pueda comer, que la gente pueda tener vacaciones, que decir que el común de la gente pueda vivir relativamente bien, algo que actualmente no sucede. Pensemos que con un 170, 180% de inflación, las personas se vuelven cada vez más pobres. 40% de las personas por debajo de la línea de la pobreza o en la línea de la pobreza. Estos números se logran generalmente en los países en los cuales hay una guerra, en los cuales se desatan algunas tempestades, pero en países como Argentina, en el cual un país 9 veces más grande que Alemania, con una producción relativamente importante, pero con una ineficiencia política muy grande, muy grande. Cuando Milei plantea, ¿sí?, la eliminación definitiva, ¿no?, del Banco Central, yo en esa propuesta realmente lo apoyo, porque creo que uno de los grandes males que tienen todos los países del mundo es justamente los bancos centrales, ¿no? En el caso de Argentina sería el BCRA. Es decir, cuando los políticos no les alcanza, que normalmente no les alcanza con lo que recaudan impositivamente, es decir, con el IVA, con todos los impuestos que pagan ustedes, se van a la maquinita del Banco Central de la República Argentina a emitir dinero. Muchos dirán, bueno, a mí qué me importa que el Banco Central emita dinero si a mí no me afecta. No, sí nos afecta, y nos afecta a todos desde hace muchísimos años. Hace muchísimos años que tenemos graves problemas inflacionarios. Argentina cae en default, es decir, no podemos pagar nuestras deudas porque nuestros políticos gastan más de lo que deberían gastar. En lo que sea, ¿no? Será el gasto político, en gasto en obra pública, que muchas veces son para los amigos de los mismos políticos. Sí, es un descalabro total que es difícil al menos ser positivo. Yo personalmente creo que los próximos 4 años serán 4 años muy complicados, sea cual sea el presidente de Argentina, sea Milei o sea Massa, da exactamente lo mismo. Pero bueno, al fabricar tantos billetes, ¿sí?, se genera la inflación. Es decir, la inflación es la pérdida del poder adquisitivo de las personas. Es decir, las cosas valen más, los sueldos generalmente no suben en la misma proporción que la inflación, es decir, que los productos básicos, la canasta básica, y esto genera una fuerte pérdida. Es decir, nos volvemos más pobres, indirectamente nos volvemos más pobres. Y entonces yo decía, bueno, esto es una buena idea, eliminar al Banco Central y ver qué es lo que sucede. Al menos hay una propuesta que puede servir para algo. En cuanto al poder, la verdad que ya me quedan muchas dudas al respecto. Yo no sé quiénes son los que están acá abajo. No acá abajo estamos nosotros. Pero ¿quiénes son los que sostienen a cada uno de los candidatos? ¿Quiénes son
los personajes, ¿sí?, importantes, nosotros no sabemos, la sociedad no tiene participación en estas cuestiones, algo que es muy distinto en otros países del mundo en los cuales generalmente en toda esta pirámide hay asociaciones, diferentes asociaciones que están insertas dentro de los partidos políticos y que le dan una cierta certeza y un cierto control y la imposibilidad, ¿no?, de que incluso actores externos, ¿sí?, puedan tener influencia en un candidato político. No nos olvidemos que para ser candidato a presidente en Argentina se requiere mucho dinero, es decir, primero para hacerte conocer, segundo para poder hacer los spots publicitarios, tercero para poder fiscalizar, ¿sí?, algo que en estos últimos tiempos está muy cuestionado, justamente, bueno, por todo lo que ha pasado a nivel mundial, ¿no? Hay problemas en todas partes del mundo respecto de qué o de quién realmente ha ganado una elección, algo que es evidente que los seres humanos, lamentablemente, digo yo, no podemos o no tenemos la capacidad de asumir que, bueno, hay veces que se gana y hay otras veces que se pierde, no se puede ganar siempre, ¿sí? Entonces, creo que ese es un punto de vista importante a tener en cuenta. Y entonces creo que si los argentinos seguimos estando en esta parte, vamos a buscar otro color. Si los argentinos seguimos estando en esta parte, es decir, los argentinos comunes y corrientes, no nos insertamos definitivamente acá, es decir, a través de diferentes tipos de asociaciones e instituciones que no dependan, es decir, porque muchos me van a decir, bueno, pero están los sindicatos. Bueno, los sindicalistas están todos comprados, es decir, tienen exactamente la misma pirámide. Un sindicato es esto, exactamente igual que el sistema que tenemos en materia política. Todas las instituciones actualmente tienen este sistema piramidal en el cual el único que hay que comprar es a este que está acá arriba. Lo único que hace es recibir la plata de donde tenga que venir y ese dinero, ¿sí?, ¿qué hace con esa caja de dinero? Bueno, reparte migajas para acá abajo, que en realidad son los cómplices, podríamos decir, en materia penal, son los cómplices y terminan decidiendo por la mayoría, en este caso de los sindicatos, por la mayoría de los afiliados a ese sindicato. Y en el caso del presidente, en el caso de acá del presidente, terminamos siendo, lamentablemente, los afectados de todas las políticas, porque justamente toda esta parte, ¿sí?, toda esta parte piramidal de la pirámide no está compuesta por personas o por miembros de la sociedad argentina, sino que hay acá es decir, acá puede encontrar cualquier cosa, es decir, hay asociaciones incluso internacionales que están metidas en estos ámbitos y que no responden a los intereses de la República Argentina como deberían responder. Bueno, estos son ámbitos que deberían estar cubiertos por argentinos, ¿sí?, por asociaciones argentinas que respondan a los intereses y no que sean lobbies que muchas veces pertenecen a otros países, pertenecen a otras industrias. Por lo tanto, los únicos que terminan siendo afectados son los de acá abajo, que son los que tenemos que pagar, ¿sí?, nuestros impuestos y que no podemos hacer demasiado porque no tenemos, lo único que tenemos es voto para elegir un domingo cada 4 años a este que está acá arriba, que en definitiva muchas veces quienes lo financian no les importa si gana, en este caso Massa o Milei, porque en realidad han puesto plata a los dos. Los negocios lo van a seguir haciendo. Es decir que mientras la sociedad argentina no tenga la capacidad de cambiar esta estructura, probablemente el país no llegue a buen puerto, no puede llegar a cambiar, más allá de las cuestiones demagógicas que puede cada uno de los políticos hacer y hablar, ¿sí? Uno de derecha, otro de izquierda, otro libertario, pero en definitiva los que definen las políticas no son los políticos, sino que son estos grupos que muchas veces no sabemos quiénes son. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, como siempre les digo, ya saben, si les gustó pueden darle like, pueden suscribirse al canal, pueden compartirlo, quizás esta es una mirada distinta, un poco con una mirada
crítica, no tanto ya de los políticos, porque bueno, criticar a los políticos es muy fácil, ¿no? Ponerse de un lado o del otro, sino empezar a pensar o a pensar que algo tiene que cambiar. Yo creo que en el próximo video voy a charlar un poco sobre las nuevas tecnologías que se vienen, los posibles cambios, lo que yo pienso que puede darse o que puede suceder a nivel mundial. Les dejo un fuerte abrazo y espero que la hayan pasado muy bien. Nos vemos en el próximo video. Chao.